En la actualidad, el profesional sanitario está siendo sometido a un grado de estrés como pocas veces hemos visto. Gran parte de la culpa de esta situación la tiene la pandemia global, que ha aparecido en el último año extendiéndose por todo el mundo. Una situación de estrés como esta puede llevar consecuencias como trabajar más horas de las estipuladas, atención solo de urgencias, mayor atención a los protocolos que a las personas, enfrentamiento continuo con la muerte, poca conciliación en la vida personal y abandonar tus objetivos para mantener la supervivencia. La realidad es que 2 de cada 3 profesionales de la salud sufren fatiga, dolor, estrés e incluso uno de ellos tiene deseos de abandonar la profesión. Desde que somos estudiantes sabemos que el estrés formará parte para siempre de nuestras vidas profesionales y simplemente intentamos lidiar con él, fracasando en esta misión la mayoría de ocasiones. El desmoronamiento de un médico a causa del estrés puede tener consecuencias graves o poner en riesgo la vida de su paciente. Aguantas hasta que un día te rompes y te das cuenta de que puedes cometer errores graves. Dijo Jesús Martínez el día que renunció a la salud pública tras 14 años de experiencia. El fracaso en esta profesión fundamentalmente es debido a que no entendemos que en nuestra fisiología está la clave para convertir nuestro estrés en el mejor aliado para nuestro trabajo. El estrés no es algo nuevo, ha estado siempre presente desde el origen de nuestra especie. Gracias a él hemos podido evolucionar. Lo hemos utilizado como una herramienta que nos ha permitido desarrollar nuestra fisiología, nuestro cerebro e incluso nuestro riego sanguíneo. Por lo tanto, supimos gestionar ese estrés para desarrollar nuevas aptitudes conforme nuestro entorno y nuestra realidad se transformaba. En función de cómo lo gestionamos, puede convertirse en algo positivo o en algo negativo. Sin ir más lejos, el estrés ha permitido cosas tan increíbles como que una madre levantara 250 kilogramos de peso para salvar a su hijo en una situación de vida o muerte. Tal y como hemos hecho a lo largo de la historia, tú también puedes revertir la gestión del estrés para utilizarlo como una herramienta poderosa en tu vida y en tu trabajo. En el estrés mismo podemos encontrar claves para hackear tu propia fisiología adaptándola a tus propósitos. Gracias por asistir a esta masterclass. Hoy te quiero hablar de las 5 claves fundamentales para usar el estrés a tu favor. Autodiagnóstico. Cuidar de mi propia salud, bienestar y capacidades para prestar una atención médica del más alto nivel. Hipócrates, padre de la medicina, nos dejó grandes aportes. El juramento hipocrático y el diagnóstico. Diagnóstico literalmente significa discernir o identificar, recabar datos para evaluar una condición. El cerebro está formado por más de 80.000 millones de neuronas y cada una con capacidad aproximada de 7.000 conexiones. Esto es un cableado de 5.600 billones de conexiones. Estas forman el 80% del córtex, integrando todas las funciones cerebrales, y cada conexión representa una posible solución o idea para tu vida en el estado de máxima eficiencia. Para todo esto, consume más del 20% de los recursos energéticos entre azúcares y oxígeno en un complejo sistema circulatorio. En la gráfica del estrés podemos encontrar 3 fases. Una de activación, cuando tu organismo identifica el estresor y dispara la respuesta adaptativa. Entra así a la segunda fase, en la cual se liberan las hormonas del estrés, cortisol, adrenalina e insulina siendo las más reconocidas. Y realizando cambios como aumento de azúcar en la sangre, mayor ventilación, aumento de la frecuencia cardíaca, y que acompañado de la dopamina, molécula del placer, nos ayuda a sentirnos bien. Teniendo la sensación del estrés que nos gusta, que nos llama a ser mejores. Este es el eustrés, o estrés positivo. Pero sin control, entramos en la fase 3, el distrés o estrés negativo. Nuestro cuerpo se satura de todas estas hormonas. Desaparece la dopamina y se suman mayor frecuencia cardíaca, respiración más superficial, parálisis del sistema inmunológico y a nivel del cerebro, gracias a la vasoconstricción, se disminuye el aporte de oxígeno y azúcares. Con ello, el córtex pierde su capacidad de 5.600 billones de conexiones, solo permitiendo las funciones básicas de supervivencia, como huir o atacar. Déjame que te pregunte, ¿cuánto tiempo del día pasas enfadado, callado, sintiéndote mal, con diálogos mentales de pelea o quizás evadiendo personas o situaciones? Es aquí donde comienza el autodiagnóstico como herramienta.
Diagnosticar que estás irritable, que te sientes cansado y hasta con dolor de cabeza te está mostrando que el estrés está ganando la batalla. Que tu córtex no está usando su conectividad y por esto no tienes capacidad de responder hábilmente. Que tu cuerpo ya no está en un proceso adaptativo. No necesitas identificar lo que te causa estrés. Necesitas diagnosticar en qué fase estás para que puedas evaluar tu motivación, pues en la motivación radica que vuelvas a producir dopamina y tu cuerpo asuma el estrés como bueno nuevamente. Visualización. En 1914, cuando los alemanes avanzaban hacia París, Marie Curie recibió la orden de ayudar al país de cualquier forma posible. Tiró mano de sus conocimientos de rayos X, pero estas máquinas eran caras y aparatosas, por eso solo se encontraban en los grandes hospitales. Para agosto del mismo año ya era un escándalo la cantidad de vidas que se perdían transportando los heridos a los hospitales cercanos. Así que Curie solucionó el problema inventando el primer aparato de radiografía móvil. Un coche con un equipo de rayos X, una sala oscura para revelado y un dínamo para generar toda la electricidad necesaria para que funcionase, todo usando el motor de gasolina del coche. Hasta logró financiar el alto costo del servicio gracias a la Unión de Mujeres de Francia. Su capacidad de verse en situación no solo le llevó a inventar la máquina, sino a descubrir que a sus 50 años necesitó aprender a conducir, a cambiar ruedas y algunas lecciones de mecánica básica. Era una científica experta en física, pero tuvo que aprender anatomía para poder ser de ayuda en el terreno con su propio invento. Nuestro cerebro necesita verse en situación para poder evaluar los recursos con los que cuenta o necesita para una determinada situación. Le ayuda a diferenciar objetos de habilidades, como a Curie. Ella supo que no solo necesitaba un aparato de rayos X, sino que habilidades como la mecánica de coches y cambiar una rueda le eran indispensables para cumplir su objetivo. Se estima que 1.2 millones de heridos fueron examinados en las unidades portátiles de rayos X, conocidas como pequeñas Curies, durante la fase crítica de la guerra, y hasta 900.000 los controles posteriores a la misma. Visualizar te ayudará a que tu cerebro viva la experiencia de forma anticipada, pudiendo evaluar cómo usar los recursos y ayudándote a centrar la atención en quién eres para lograr tus objetivos, disminuyendo la ansiedad, evitando las frustraciones y manteniendo tu camino en el contexto que tú deseas de la vida. Comunicación. El 7% de la comunicación es verbal, pero el 93% es paraverbal, es decir, lo que comunicas con tu cuerpo. La comunicación nos sirve para informar, enseñar, expresar, controlar, disfrutar de la cultura, el entorno y las relaciones sociales que hemos creado. Tanto como para evitar malos entendidos. Pero la comunicación es un proceso complejo, donde la información se intercambia constantemente entre dos personas o más, habiendo 6 probabilidades contra 1 de que la comunicación genere estrés negativo entre las partes que se comunican. Todo gracias a los estresores. Déjame que te muestre. Estás en un nuevo trabajo, atendiendo a un paciente y supervisado por tu superior. Al terminar, tu supervisor te hace un gesto que quiere hablar contigo en su despacho. Tú sientes cómo te alteras, se acelera tu corazón, pensando que te has equivocado y dando por sentado que algo ha ido mal, gracias a un gesto y expresión poco asertivas. Los estresores son los detonantes de la cadena del estrés. Pueden ser positivos o negativos. La diferencia radica en la capacidad de predecir el resultado de una situación por parte del cerebro. Un estresor positivo como es hacer deporte, el cerebro valora el resultado deseado y sabe qué ha de hacer. Pero en una comunicación incompleta, iniciada por gestos que no le permiten al cerebro predecir el resultado, identifica este estresor como una posible amenaza, saltando a la tercera fase del estrés, el distrés o estrés negativo. Con todas sus consecuencias. Por eso es que te enfadas. Estás preparado para una batalla, la cual en tiempos modernos no sucede. Ya no tienes que defender la vida, quizás tan solo tu punto de vista. Pero ¿cuántas veces te ha pasado que entras en modo ataque, o sin querer, activas ese modo ataque en alguien? Y todo debido a una comunicación poco asertiva que valore tanto los procesos verbales como los no verbales. La clave en la comunicación radica en que facilites a los demás información suficiente, verbal y paraverbal,
para que les permita saber qué pretendes. Así sus cerebros pueden predecir un resultado favorable y evitar que entren en modo ataque. De la misma forma, cuando alguien inicie una comunicación contigo, pregúntale cuál es el resultado final de la misma, y así tú podrás evaluar qué recursos necesitas y desactivar la posible amenaza o estresor. Inteligencia emocional. Daniel Goleman, psicólogo y experto en liderazgo, dijo: "El 20% del éxito está en las habilidades profesionales y el 80% restante en la inteligencia emocional. Esta consiste en saber identificar, gestionar y poder usar las emociones para conectar adecuadamente con tu entorno y generar crecimiento. Pero a nivel de tu cuerpo, las emociones son una mezcla de cantidad y calidad de hormonas y neurotransmisores. Una emoción como el miedo, al estar hiperactivado, provee un ambiente muy pobre en neurotransmisores y hace que las hormonas predominantes en nuestro cuerpo sean el cortisol, la insulina y la adrenalina. El impacto de estas sustancias en el entorno de tu cuerpo hace que las células se adapten, creando más receptores para gestionar la sobrecarga, haciendo a tu cuerpo adicto a las emociones y llevándote a lo que conocemos como dependencia emocional, tanto en lo positivo, pero desgraciadamente también en lo negativo. De esta forma, cada vez que quieres avanzar en la vida a nuevos propósitos o simplemente a encontrar la felicidad en tu día a día, tu cuerpo te arrastra a la adicción emocional predominante. En el caso del estrés negativo, hará que reacciones con altos niveles de cortisol, insulina y adrenalina, por lo cual sentirás miedo. No existen emociones positivas o negativas. Si te arrastra la ira, puedes terminar destrozando todo a tu alrededor. Pero si te arrastra la alegría, tomarás decisiones sin valorar resultados ni riesgos, como casarte en Las Vegas o prometer cosas que luego no vas a poder cumplir. Por todo esto, aprender a gestionar las emociones te llevará a que tengas control de las sustancias que las componen, asimilando el estrés como algo positivo, generando salud y crecimiento. La inteligencia emocional te liberará de las adicciones negativas y pasarás a disfrutar de tu vida para construir todos tus propósitos. Resiliencia. Cuando hablamos de inteligencia, señalamos a la cabeza, pero cuando hablamos de nosotros mismos, señalamos al corazón. Hasta el momento habíamos hablado del cerebro, pero ahora agregaremos un órgano indispensable, el corazón, aportando el cómo al qué. Para comprenderlo, observa esta situación. Imagina que estás esperando unos análisis de suma importancia para diagnosticar un paciente muy importante. El chico del laboratorio entra en tu despacho para darte los resultados de dos formas distintas: tirándote los resultados encima de la mesa sin mediar palabra, o preguntando cómo va todo, indicando lo que ha visto en los resultados y ofreciéndote el resumen para que puedas terminar de hacer tu diagnóstico. ¿Qué te importó más? ¿Que te trajeran los resultados o la forma en la que te los han entregado? Estamos abocados a experiencias que impactan de forma negativa o positiva y necesitamos recuperarnos de ese impacto rápidamente para poder actuar. Esa recuperación se hace con base en un neurotransmisor como es la oxitocina, o molécula del amor. El corazón dispone de una red neuronal de tan solo 40.000 neuronas, pero tiene la capacidad de tomar decisiones y pasar a la acción, independientemente del cerebro, pudiendo aprender, recordar y hasta generar percepciones de lo que sucede. El corazón humano es un instrumento de muchas cuerdas. El perfecto conocedor de los hombres las hace vibrar todas como un buen músico. Charles Dickens. Todo esto hace que el corazón sea un órgano con alta sensibilidad a los estresores, y cuando se estresa inhibe la secreción de oxitocina en el cerebro, desactivando todos sus efectos positivos. Pero el corazón no tiene centros auditivos ni de voz, con lo cual no nos avisa por medio de pensamientos cuando está estresado. La clave está en la resiliencia, que es la habilidad de prepararse, recuperarse y adaptarse ante el estrés, los desafíos y la adversidad. No la puedes descargar de Google. Has de ejercitarla. Aportarás coherencia a tu vida, evitando sentir una cosa, pensar otra y terminar haciendo una completamente diferente. En los últimos 25 años he estado trabajando en boxes y ejerciendo mi profesión en el área de la salud. Aprendí mucho sobre el estrés de los pacientes,
pero no de cómo hacer una gestión positiva de mi propio estrés. Tras años de estrés constante y de manejar situaciones que me desbordaron, perdí la motivación de ser el profesional que soñé el día de mi graduación. También perdí mi salud y mi familia debido a mi falta de gestión. Toda esta experiencia me ha llevado a crear mi propia metodología, que en 8 semanas permite que te conviertas en quien tú deseas ser como profesional y como ser humano, usando 3 áreas: descubrimiento, neurocomunicación e inteligencia emocional. 8 semanas es el tiempo necesario para que nuestro cerebro, gracias a la neuroplasticidad y neurogénesis, establezca nuevos patrones de comportamiento y para que la gestión emocional permita pequeños y grandes cambios sostenibles en el tiempo. A día de hoy he podido ayudar a más de 200 profesionales de la salud a recuperar la ilusión en su profesión, reconstruyendo su camino profesional y permitiéndoles gestionar de forma positiva el estrés. ¡Felicidades! Ya has dado el primer paso en la gestión positiva del estrés. Ahora te invito a una videollamada individual en la que analizaremos tu situación y cómo esta metodología puede ayudarte a dar un salto en tu profesión y en tu vida. Agenda ahora.